Son las 8. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sobre este mediodía se podrán consultar ya en la web de Moncloa los documentos desclasificados del 23F que hasta ahora permanecían bajo secreto oficial. Estarán disponibles para consulta pública en la web, donde además se podrán descargar esos archivos digitalizados. El Ejecutivo se adelanta a la nueva ley que ha de sustituir a la de secretos oficiales, vigente desde 1968 y que, aprobada en julio pasado por el Gobierno, no avanza por la falta de apoyos parlamentarios. No estará en ese conglomerado de documentos la sentencia que condenó a los golpistas, que sigue en la Cámara acorazada del Supremo, pero sí encontraremos, dice la portavoz del Ejecutivo, más de 150 documentos. Son 153 unidades documentales que durante décadas han permanecido clasificadas bajo una normativa franquista, pero que ahora pueden ser consultadas por historiadores, por investigadores y por la propia ciudadanía a través de los canales oficiales. Y más asuntos. El exrector de la Universidad de Oviedo, Juan Vázquez, cree que la llegada de las universidades privadas a Asturias debe regularse y no prohibirse porque son una realidad. Insiste en que se debe evitar que estas universidades se rijan solo por la lógica del mercado. Otro exrector, Santiago García Granda, alerta de que los centros adscritos que van a llegar no son universidades sin ánimo de lucro y que suponen una amenaza para la universidad pública. Que cumplan las exigencias que les ponga el Gobierno del Principado para su implantación. Estos proyectos que vienen, digamos, por la puerta de atrás, vienen como centros adscritos, pues representan un riesgo muy importante para el sistema universitario asturiano. Y el Pleno Extraordinario del Consejo Escolar del Principado ha acordado que las situaciones de incapacidad temporal prolongadas no supongan una penalización para el plan de evaluación docente. Los sindicatos llevaban 15 años reclamándolo. Ahora deberá publicarse en el BOPA y pasar después por la mesa de negociación antes de que pueda entrar en vigor. Era una de las medidas incluidas en el Pacto Asturias Educa, firmado en julio del 25 para poner fin a la huelga del profesorado. Escuchamos a Mariela Fernández de AMPE y Borja Llorente de Comisiones Obreras. Y supone un paso más en los trámites que son necesarios abordar para culminar en la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. Con la huelga y con el Pacto Asturias Educa hemos logrado revertir esa situación. Hoy en el Consejo Escolar se aprueba el dictamen por unanimidad. Es un pequeño paso, quedan otros pasos en la tramitación, pero muy pronto se dejarán de descontar las bajas por problemas de salud. Un problema que, por cierto, ningún otro funcionario tiene. Y la jueza que investiga la gestión de la Dana en Valencia ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que investigue al expresidente Carlos Mazón porque cree que su exclusión voluntaria en aquella emergencia tuvo una repercusión, dice la conclusión de la jueza de Catarroja, decisiva en el fallecimiento de 230 personas. Pide, por lo tanto, que se le impute, se lo pide al Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad. Con esta apertura arranca este Asturias Hoy primera edición de este 25 de febrero. Lo hacemos con Paula Rodríguez, con Ángeles García, con Elia Rivero, quien les habla en tareas de redacción y locución, con Pablo Mateo en la parte técnica y con los siguientes titulares. Asturias Hoy. Concentración contra la siniestralidad laboral este mediodía en Oviedo. El motivo es el accidente laboral ayer en las instalaciones de Astilleros Gondán en Figueras, en Castropol. La concentración, respaldada por UGT y Comisiones Obreras, será en el entronque de las calles Santa Teresa, Cervantes y Avenida de Galicia en Oviedo. Comisiones Obreras reclama la puesta en marcha de un verdadero pacto de Estado. UGT Asturias, en este caso, insiste en la cobertura inmediata de las bajas del Instituto de Riesgos Laborales. Lo pide el secretario de Salud Laboral, Marino Fernández Reinaldo. Estos inspectores de trabajo tienen que estar en los tajos vigilando que se cumpla la ley de prevención de riesgos laborales y aquellas empresas que no cumplan, pues sancionarlas más duramente. No es lógico que en el siglo XXI tengamos accidentes mortales como el que ocurrió hoy en los astilleros de Gondán. Por eso, desde la Unión General de Trabajadoras y Trabajadoras de Asturias, reclamamos y exigimos que se recupere cuanto antes la cultura preventiva en los centros de trabajo.
Y se inauguran en Asturias las primeras unidades de convivencia de nueva construcción. Van a estar en La Felguera y las pone en funcionamiento la residencia Geronto Vega. Se trata de un proyecto pionero que propone una manera diferente de vivir y de entender los cuidados de larga duración. Eliana Vázquez, que es la gerente de esta residencia, destaca que la idea es que las personas se sientan como si estuvieran en sus propias casas, pero con atención especial. Es intentar hacer entornos hogareños donde las personas puedan seguir teniendo autonomía, pero a la vez si necesitan apoyos, que también los tengan. Y nueva denuncia por un presunto caso de agresión sexual contra Íñigo Errejón. La mujer ha solicitado ante la policía constituirse como testigo protegido y la supuesta agresión se habría cometido el 16 de octubre de 2021, apenas 24 horas después de la sufrida presuntamente por Elisa Mulia. El tráfico. Lo que toca ahora, cuando son ya las 8:05, es conocer el estado de la circulación en nuestras carreteras de la mano de la DGT. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. A esta hora situación tranquila en la red de carreteras de Asturias. Tan solo encontrarán complicaciones en la A66 a la altura de Coyoto, ya en dirección a Gijón, mientras que en el resto de red de carreteras principales y secundarias se circula con normalidad. Gracias, DGT. Vamos ahora hasta Oviedo a conocer cómo se circula por allí de la mano de la policía local. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal hasta ahora? Pues ahora mismo tenemos un poco de exceso de tráfico en las entradas desde Plaza Castilla y por las dos, y en tráfico interno tenemos un poco de saturación en General Orza de salida de ciudad. Gracias, Oviedo. Vamos ahora hasta Gijón, policía local. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo arrancáis el día? Pues tenemos tráfico normal, solo tenemos una incidencia en Plaza del Carmen por obras de asfaltado. Gracias, Gijón. Terminamos recorrido en Avilés, policía local. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo vais? Tenemos algo más de tráfico en la zona de la Glorieta de San Agustín. En el resto de días, tráfico fluido y sin retenciones. Gracias, Avilés. Vamos con el tiempo. El tiempo. Previsión que nos acerca David Arango. ¿Qué tal? Buenos días. Hola Elia, muy buenos días. Hoy tenemos por delante una jornada diferente a todos estos días atrás. Hoy llega un sistema frontal frío, alcanzará el occidente de Asturias al mediodía, nos empezará a dejar algunas lloviznas por allí. A esa hora, a lo largo de la tarde, irá dejando precipitaciones débiles en el centro, no lloverá en el oriente hasta bien entrada la noche. Las temperaturas hoy además bajan de forma notable, perderemos hasta 5 y 6 grados en las temperaturas máximas que ayer llegaron hasta los 24 o 25 grados. En el día de mañana el tiempo volverá a estabilizarse, volveremos de nuevo a disfrutar del sol. El viernes será el día más gris y lluvioso de la semana, pero el fin de semana viene otra vez con ambiente soleado. Asturias al día. Y a partir de las 9, Asturias al día con Nacio Varillas. ¿Qué tal? ¿Con qué contenidos? Buenos días, Elia, Ángeles, compañeras de Asturias Hoy, primera edición. Vamos a hablar de la situación del suroccidente, de Degaña, Tineo, Cangas de Narcea, Salas, Allande e Ibias, con representantes del movimiento socioeconómico de esta comarca. Tristemente también de actualidad por los incendios otra vez. Hay uno muy grave ahora mismo en Cangas. Beatriz Ejido es secretaria general de Comisiones Obreras en el suroccidente. Óscar Arbas es el presidente de la Asociación de Profesionales y Empresarios Autónomos del suroccidente. Belén Liste, la gerente del Grupo de Desarrollo Rural Alto Narcea Muniellos. Y José Luis Fernández Berguño, de la plataforma El Suroccidente, también es Asturias. En la segunda parte, la concesión del cuarto Premio Nacional de Literatura a Berta Piñán, la estrategia de normalización lingüística del Gobierno de Asturias o la próxima publicación de la actualización das normas ortográficas de Leo Naviego formen parte de la actualidad de la Academia de la Lengua Asturiana, que vamos a repasar con Xosé Ramón Iglesias Cueva, más conocido como Moncho, académico de número de la Academia de la Lengua. Y en la tercera parte de Asturias al día de este miércoles vamos a entrevistar a Mario Arias. Es el actual primer teniente de alcalde de Ubieu, ex senador, y desde el domingo el presidente del PP, Elia, en la capital de Asturias. Gracias, Nacio. Quedamos pendiente de todos esos contenidos. Muchas gracias. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición.
Bueno, empezamos actualizando, como decía nuestro compañero Nacio, la actualidad relativa a los incendios forestales que afectan desde hace varias horas a varios puntos del Principado. Noche complicada en nuestra comunidad por esa situación. Hasta una veintena de fuegos activos se contabilizan a lo largo del territorio. Los concejos afectados por los incendios son Quirós, Mieres, Cangas del Narcea, Cangas de Onís, Grandas de Salime, Amieva, Langreo, Piloña, Grao, Laviana, Ibia, San Martín del Rey Aurelio y también Cabrales. Ante la gravedad de la situación y dadas las condiciones meteorológicas, el Principado activaba ayer a las 8:30 de la tarde el paso a fase de emergencia en situación 1. Es el plan de incendios forestales del Principado de Asturias, el Infopa. Se espera que esta tarde aparezcan las lluvias y que puedan apagarse esos incendios. Por cierto, que también Cantabria tiene activado el nivel máximo de alerta ante los 40 fuegos simultáneos que se han producido, de los que 30 siguen activos. En total, en estos momentos hay 53 incendios forestales entre Asturias y Cantabria. Y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentará en Infiesto la segunda Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico. La jornada se celebra en el marco de la Conferencia Europea de la Juventud Rural 2026, un evento que reunirá a más de un centenar de participantes, entre líderes juveniles rurales, delegados de organizaciones juveniles y de jóvenes agricultores y, por supuesto, responsables políticos europeos. El acto se va a desarrollar en La Benéfica, un espacio recuperado en el año 2023 por el cantante y compositor Rodrigo Cuevas como espacio cultural y de acción comunitaria. En él estará también la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Gessen, y también el presidente del Principado, Adrián Barbón. Y ArcelorMittal parará hoy el horno Alto A de Beriña para un mantenimiento programado. Esto significa que durante la jornada no habrá producción de arrabio en Asturias porque el otro horno alto, el B, lleva sin funcionar desde el pasado mes de septiembre. Que es cuando se sometió a labores de mantenimiento, pero que no fue posible volver a arrancarlo. Esta instalación está pendiente de un vaciado para recuperar su producción dentro de unos meses. De momento siguen con el enfriado y todavía faltan unos días para poder entrar en funcionamiento. La nueva acería eléctrica de Beriña, que acumula retrasos en su construcción, entrará en pruebas en el segundo trimestre del año y no en el primero como estaba planificado. Y este mediodía los sindicatos Comisiones Obreras y UGT convocan una concentración contra la siniestralidad laboral tras la muerte ayer de un trabajador de 59 años en las instalaciones de Astilleros Gondán, en Figueras, en Castropol. Será, como viene siendo habitual, en Oviedo, en el entronque de las calles Santa Teresa, Cervantes y la avenida de Galicia. La actividad en el astillero estará suspendida hasta mañana y en Vega de Os han decretado 3 días de luto oficial. De allí era originario Miguel Ángel Blanco, tenía 59 años, padre de 2 hijos menores de edad y natural de Vinxoy, en el concejo de Vegadeo. Perdió la vida a los pocos minutos de iniciar su jornada laboral en las instalaciones de metal que Gondán tiene en Figueras. Pasadas las 8:30 de la mañana, una grúa estaba transportando una escalera de grandes dimensiones que, por motivos que se desconocen, se precipitó sobre el operario que llevaba algo menos de 2 años y medio trabajando en el astillero. Comisiones Obreras reclama la puesta en marcha de un verdadero pacto de Estado. UGT Asturias, en este caso su secretario de Salud Laboral, Marino Fernández Reinaldo, insiste en la cobertura inmediata de las bajas del Instituto de Riesgos Laborales. Estos inspectores de trabajo tienen que estar en los tajos vigilando que se cumpla la ley de prevención de riesgos laborales y aquellas empresas que no cumplan, pues sancionarlas más duramente. No es lógico que en el siglo XXI tengamos accidentes mortales como el que ocurrió hoy en los astilleros de Gondán. Por eso, desde la Unión General de Trabajadoras y Trabajadoras de Asturias, reclamamos y exigimos que se recupere cuanto antes la cultura preventiva en los centros de trabajo. Hoy también hay, por cierto, convocada una reunión extraordinaria de la Junta Rectora del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales. En ella va a participar el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez. Y el Principado recuerda que la sentencia sobre la Pereda no anula su transformación en una planta de biomasa y reclama a UNOSA celeridad para solucionar unas cuestiones técnicas. Dice el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, que no le deberían suponer ninguna dificultad. Por su parte, el presidente de la Hullera Pública, Enrique Fernández, ha mostrado toda su voluntad para seguir con el proyecto, pero pide al resto de administraciones públicas que respeten los plazos que se contemplan para esos trámites. UNOSA ha proporcionado y proporcionará toda la información que sea necesaria para obtener los permisos y licencias que sean preceptivos. Y lo único que pide es cierta agilidad
y cierta celeridad. Teniendo en cuenta además de que estamos hablando de un proyecto con un mayor nivel de madurez actualmente, con lo que parece razonable que sea fácil que la empresa promotora esté en condiciones de aportar estas aclaraciones. Y los estibadores de Avilés recrudecerán sus protestas con una huelga indefinida todos los días de la semana. Es la decisión adoptada tras mantener una reunión con el presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés, en la que no hubo avances en sus reivindicaciones. En ese encuentro, Santiago Rodríguez Vega les instó a poner fin al paro, al tiempo que les dijo que las empresas están en su derecho a disolver el centro portuario de empleo. El mantenimiento de ese centro es precisamente una de las reivindicaciones de los 41 trabajadores afectados. Uno de ellos, Manuel Pravia, delegado de los trabajadores, que ha advertido de que van a seguir con esas reivindicaciones para impedir la precarización del empleo y los posibles despidos. Sabemos que esto era un mero trámite donde ya estaba la decisión tomada después de haber escuchado solamente a las empresas. Creo que lo nuestro ha sido un trámite para quitar del medio esa presión de atender a la parte social también, pero por la rapidez con la que se ha emitido el comunicado está claro que a la autoridad portuaria no le interesan mucho los problemas de la parte trabajadora. Simplemente ya estaba hecho y ya está, es por cumplir el trámite. Y lo decíamos en la apertura, el Pleno Extraordinario del Consejo Escolar del Principado ha acordado que las situaciones de incapacidad temporal prolongadas, las bajas médicas largas, no supongan penalización para el plan de evaluación docente. Los sindicatos llevaban años reclamando que esto fuese así. Ahora deberá publicarse en el BOPA y pasar por la mesa de negociación antes de que pueda entrar en vigor. El objetivo de esa modificación es evitar que las situaciones de incapacidad temporal prolongada penalicen al profesorado en el cobro del complemento vinculado a la evaluación, dando cumplimiento a una de las medidas incluidas en el pacto de Asturias Educa, firmado en julio de 2025 para poner fin a la huelga del profesorado. Mariela Fernández Martínez es la presidenta de AMPE Asturias. La celebración del Pleno Extraordinario del Consejo Escolar del Principado de Asturias significa que la propuesta normativa ya ha salido de la Administración y supone un paso más en los trámites que son necesarios abordar para culminar en la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. Desde Comisiones Obreras, su representante de enseñanza, Borja Llorente, recuerda que en 2021 votaron en contra del plan de evaluación que incluía esta medida discriminatoria que no tiene el resto de funcionarios. Y se incluía la consideración de las bajas de larga duración como absentismo laboral. Es decir, tú tienes un cáncer, un accidente de tráfico muy grave o otra cuestión como por ejemplo una depresión severa que te hace estar mucho tiempo de baja y se te penaliza y se te descuenta de la nómina el complemento de evaluación docente. Con la huelga y con el Pacto Asturias Educa hemos logrado revertir esa situación. Hoy en el Consejo Escolar se aprueba el dictamen por unanimidad. Es un pequeño paso, quedan otros pasos en la tramitación, pero muy pronto se dejarán de descontar las bajas por problemas de salud, un problema que, por cierto, ningún otro funcionario tiene. Y seguimos hablando de educación, en este caso de educación superior, porque el exrector de la Universidad de Oviedo, Juan Vázquez, cree que la llegada de las privadas a Asturias debe regularse, pero no prohibirse, porque dice son una realidad. Así lo ha dicho Vázquez en una charla en el campus de Mieres. Insiste en que se debe evitar que estas universidades se rijan solo por la lógica del mercado y de los indicadores financieros. En esa charla estuvo otro exrector, Santiago García Granda. El académico alerta de que los centros adscritos que van a llegar no son universitarios sin ánimo de lucro, como sucede con algunas de prestigio como Harvard. Dice que son empresas que además buscan traer estudios que en Asturias están implantados desde hace décadas porque les van a generar más rentabilidad. Escuchamos a Juan Vázquez y a Santiago García Granda, exrectores. Yo creo que no hay que impedirlo, verdaderamente lo que hay es que exigir a las universidades privadas que se implanten aquí, que tengan la calidad requerida, que cumplan los criterios académicos, que cumplan las exigencias que les ponga el Gobierno del Principado para su implantación. Cumplen un hueco que puede no cubrir la universidad pública. Pero en el caso de Asturias yo creo que estos proyectos que vienen, digamos, por la puerta de atrás, vienen como centros adscritos, pues representan un riesgo muy importante para el sistema universitario asturiano, diría yo.
Pues sin duda las universidades privadas será uno de los temas que trate en el matinal de TPA el invitado de hoy, que es el actual rector Ignacio Villaverde. Y más asuntos. Hablamos de dependencia porque los expedientes con más de 6 meses de antigüedad que esperan una respuesta del Servicio de Gestión de la Dependencia no tendrán obligación de presentar un informe médico actualizado, según una instrucción interna de la Consejería de Derechos Sociales. Ese departamento trata de atajar con un nuevo plan de acumulación de solicitudes que en enero ascendía a más de 6.700 y puede superar las 11.000 en la actualidad, según fuentes internas de la Administración. Tiene más detalles Luis Tazón. Más de 11.000 solicitudes están a fecha de hoy pendientes de respuesta por parte del Servicio de Gestión de la Dependencia del Principado, según fuentes conocedoras de la situación. La cifra oficial, según la Consejería de Derechos Sociales, es de 6.700 a 31 de enero. Son expedientes de todo tipo, que incluyen tanto nuevas solicitudes de valoración como revisiones, entre otros. Con el fin de hacer frente a la acumulación de solicitudes, la Dirección General ha dado una instrucción interna que ordena tramitarlas todas sin necesidad de actualizar datos. No será preciso, por ejemplo, presentar un informe médico actualizado en las solicitudes de más de 6 meses. Según la Consejería, con la decisión de no subsanar datos se persigue impulsar el procedimiento y garantizar la fluidez del proceso. Trabajadores del Servicio de Dependencia consideran, en cambio, que abrir la puerta a todos los expedientes sin revisar no va a garantizar que los beneficiarios reciban la ayuda reconocida a tiempo, porque puede haber muchos datos erróneos. La instrucción a la que ha tenido acceso esta casa fue emitida el 9 de febrero y forma parte del plan Agiliza que ha anunciado el Ejecutivo Autonómico para reducir los 15 meses de esperas en las resoluciones, 5 más que en junio de 2025, el último mes antes de que se implantase el nuevo sistema informático. El Gobierno del Principado asegura que está en vías de solucionar los muchos problemas que este ha generado, una herramienta que, según quejas de los trabajadores del servicio, presenta innumerables deficiencias y para la que no han recibido formación alguna. Y este mediodía se inauguran las primeras unidades de convivencia de nueva construcción en Asturias, en La Felguera, en Langreo. Será en la residencia Gerontovega, especializada en un modelo de atención centrada en la persona con unidades de convivencia. La iniciativa cuenta con financiación de los fondos europeos Next Generation, DRIADE y se enmarca en la estrategia autonómica Cuidas. Es un proyecto pionero que marca un cambio de paradigma en el modelo de cuidados de larga duración aquí en la región. La implantación de unidades de convivencia de nueva construcción o adaptadas en Asturias forma parte de esa transformación profunda del modelo de cuidados que quiere llevar a cabo el ERA hacia un enfoque centrado en la persona. Son espacios que, según Liliana Vázquez, la gerente de Gerontovega, hacen su estancia como si estuvieran en sus propias casas, pero eso sí con cuidados. Es intentar hacer entornos hogareños donde las personas puedan seguir teniendo autonomía, pero a la vez necesitan apoyos que también los tengan. El secreto de las unidades de convivencia es que son cocinas totalmente funcionales como las que podemos encontrar en nuestra casa, comunicadas con comedores y con salones, como una estancia totalmente hogareña. Pues estas nuevas unidades tienen 2 estancias, se llaman La Prestosa y La Fallaiza, con capacidad para 15 plazas cada una. Buscan imitar un entorno hogareño, ofreciendo una atención más personalizada, íntima y de calidad, reduciendo la sensación de institucionalización. Estas nuevas unidades de convivencia que se construyen desde cero, lo que ofrecen es que las personas puedan tener los recursos necesarios. Cuando tienes un centro habitual, residencial, muchas de estas oportunidades de autonomía que hablábamos, pues dependen del personal. Y aquí tienes el personal, pero no dependen de él. Puedes tener esa autonomía y esa forma de decidir en el día a día. Y es eso lo que al final pues hace que cambiemos el concepto de los cuidados. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Es un guardia civil, está apuntando con la pistola, entran más policías, está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola. Yo me traigo. Desde hoy, este mediodía más o menos, podrán consultarse los documentos desclasificados del 23F. Se trata de documentación oficial relacionada con el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 que hasta ahora permanecían bajo secreto oficial.
Después de 45 años, los documentos desclasificados estarán disponibles para consulta pública en la web oficial de Moncloa, desde donde se pueden descargar los archivos digitalizados. El Ejecutivo se adelanta a la nueva ley que ha de sustituir a la de secretos oficiales vigente desde 1968 y que, aprobada en julio pasado por el Gobierno, no avanza en su tramitación parlamentaria debido a la falta de apoyos. La portavoz del Ejecutivo, Elman Saiz, ha destacado que a partir de ahora estará disponible toda la información que se ha encontrado hasta el momento, que son 153 unidades documentales. Esta medida permitirá que se desclasifique toda la documentación que se ha encontrado hasta el momento. Son 153 unidades documentales que durante décadas han permanecido clasificadas bajo una normativa franquista, pero que ahora pueden ser consultadas por historiadores, por investigadores y por la propia ciudadanía a través de los canales oficiales. Para el franquismo, en nuestro país, todo era secreto por defecto y para siempre si no se dice lo contrario. El 23F fue un intento de golpe de Estado en España en 1981 que estuvo protagonizado por el teniente coronel Antonio Tejero en el Congreso de los Diputados y contó con la implicación de diversos mandos militares como el general Alfonso Armada y el teniente general Jaime Milans del Bosch. Los tres cabecillas de la intentona golpista fue calificada por el Tribunal Supremo como un delito consumado de rebelión militar. Fueron condenados a 30 años de cárcel, la pena máxima prevista al considerar probado que dirigieron, planificaron y ejecutaron una conspiración armada destinada a sustituir el gobierno constitucional por otro impuesto bajo coacción. Junto a ellos, otros 30 militares y guardias civiles recibieron condenas que oscilaron entre los 6 y los 12 años de prisión. Desde el Ejecutivo, la portavoz Elman Saiz recuerda que el gobierno de transparencia democrática no supone un riesgo para el sistema actual. Como dijo el presidente Sánchez, la memoria no puede estar bajo llave. Y como escribió Javier Cercas en Anatomía de un instante, el pasado no es el pasado, es una dimensión del presente. Y una democracia plena debe tener acceso a esa dimensión. Los años pasados desde el intento de golpe de Estado, cuyos autores fueron condenados por un delito de rebelión militar, no suponen un riesgo real y presente. Y la jueza de Catarroja, la que investiga la gestión de la Dana en Valencia, ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que investigue, que impute al expresidente Carlos Mazón, porque cree que su exclusión voluntaria en aquella emergencia tuvo una repercusión decisiva en el fallecimiento de 230 personas. Es una crónica de Paula Rodríguez. La instructora considera que Mazón habría cometido un presunto delito de homicidio imprudente con notoria gravedad, castigado con la pena de 1 a 4 años de prisión. La jueza sostiene que existe un nexo causal entre la pasividad del presidente y las obligaciones propias de su cargo y las muertes que produjeron las riadas de aquel 29 de octubre de 2024. La jueza ve indicios de una absoluta negligencia, asegura que no atendió a sus responsabilidades en el mismo momento en el que entró en el reservado en el restaurante El Ventorro. Desde Génova, el presidente Alberto Núñez Feijóo asegura que respetan las decisiones judiciales. La jueza tiene sus responsabilidades y las ejerce, y nosotros aceptamos todas las resoluciones judiciales. ¿El señor Mazón debería dimitir? Dejar el acta. El señor Mazón ya ha dimitido hace tiempo. Con todos los respetos, vamos a esperar tranquilamente a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Valencia y ya les advierto que yo estoy muy tranquilo. La acusación directa hacia el expresidente que ha formulado la jueza de Catarroja podría marcar un punto de inflexión en esta causa judicial. El Gobierno ha instado al Partido Popular a exigir a Mazón su acta como diputado autonómico, al igual que han hecho los grupos parlamentarios de la oposición en les Corts Valencianas. La secretaria general del Partido Socialista en Valencia, la ministra Diana Morant, considera que se está más cerca de obtener justicia después de que Mazón no hiciera nada el día de la Dana, en el que murieron 230 personas. Tarde o temprano tenía que llegar. La jueza de Catarroja ya llevaba varias invitaciones para testificar en calidad de testigo a Mazón y ahora ya lo hace en calidad de imputado. La jueza quiere imputar a Mazón. Mazón está más cerca del banquillo y los valencianos y las valencianas y las víctimas de la Dana estamos más cerca de obtener justicia. Siempre lo hemos dicho, Mazón no es el único responsable, pero sí es el máximo responsable de la gestión negligente que causó muertes el día de la Dana.
Desde las asociaciones de víctimas de la Dana ven con cautela la decisión de la jueza de Catarroja de pedir que se investigue a Mazón, quien consideran continúa protegido por el Consell actual que preside Juanfran Pérez Llorca. Y ayer se cumplieron 4 años de la guerra en Ucrania y Asturias ha querido mostrar su apoyo a ese pueblo con marchas que han recorrido Oviedo y Gijón. Con la invasión rusa, muchos ucranianos y ucranianas buscaron refugio fuera de su país. Algunos llegaron buscando un futuro aquí en el Principado. Son más de 3.400 las personas que residen en Asturias. En el Paseo de San Lorenzo de Gijón se colocaron lazos como homenaje a las víctimas civiles y pancartas con mensajes de paz. También se producía un apagón simbólico. El objetivo, sensibilizar sobre el peligro que cada día sobrevuela y ataca a este país. Recuerdan que los ucranianos viven sin agua, sin luz ni calefacción. Los refugios se han convertido en puntos indispensables para sobrevivir ante las duras condiciones del invierno. Ahora, de momento, mucho más complicado, que la gente sin electricidad no se puede cocinar, no sé, cargar el móvil, calentar. Estoy aquí hace 1 año y medio y aquí no sé por qué, para mí esa ciudad, Gijón, es más parecido que viví en Ucrania, en una ciudad que se llama Kharkiv, y para mí es como en mi corazón, somos ucranianos, somos valientes y queremos paz. Precisamente Europa ha arropado a Ucrania en los actos del 4º aniversario de la invasión rusa. Los presidentes de la Comisión y el Consejo Europeo, los jefes de Estado de los países bálticos y nórdicos o el ministro de Asuntos Exteriores español han acudido a Kiev, donde se celebró ayer una ceremonia religiosa. Los jefes de gobierno europeos, entre ellos Pedro Sánchez, trasladaron su apoyo a Volodymyr Zelensky en una videoconferencia. También, por videoconferencia, el Parlamento Europeo ha ovacionado al presidente ucraniano. Y hoy debemos estar tan determinantes y fuertes como lo estábamos cuando comenzó la invasión. La amenaza, dice, no se ha rendido. Sí estamos deteniendo a Rusia, pero aún no tenemos garantías de seguridad y añade, solo juntos podemos hacer esto, juntos por Europa. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Y hemos superado ya las 8:30 y hablamos de una nueva denuncia, la segunda contra Íñigo Errejón, contra el exparlamentario de Sumar, una nueva denuncia por una presunta agresión sexual. Vinculada a esta denuncia aparece el abogado de la primera denunciante, de la actriz Elisa Muliá, la primera mujer que acusó al político de haberla agredido sexualmente. Se trata del letrado Alfredo Arrién, el mismo que representa a la nueva denunciante, una mujer que, por cierto, ha pedido ante la policía constituirse como testigo protegido. La supuesta agresión se habría cometido el 16 de octubre de 2021, apenas 24 horas después de la sufrida presuntamente por Elisa Muliá. De acuerdo con la versión de la mujer, en este caso el político habría usado la fuerza. La denunciante ha tomado la decisión de acudir ahora a la policía y no tiempo antes debido, dice, al miedo de que su identidad sea filtrada. Su abogado ha insistido en que sus datos personales no sean revelados ni incorporados a actuaciones accesibles a las partes, salvo en los supuestos legalmente imprescindibles y bajo las debidas garantías. Y más asuntos, el Gobierno condena con firmeza los nuevos casos de violencia machista, 10 en lo que llevamos de 2026. La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha dicho que hay que implementar planes de prevención, planes que eviten que esto se siga produciendo. Como decimos, 10 mujeres han sido asesinadas desde que empezamos este año, desde el 1 de enero. A esta cifra se suman también 2 menores asesinados, víctimas de la violencia vicaria. La educación en igualdad, la detección precoz son claves a la hora de afrontar los crímenes machistas. Nos lo cuenta en el siguiente reportaje nuestra compañera Paula Rodríguez. España ha tenido un arranque de año excepcionalmente trágico respecto a violencia de género. En lo que va de 2026 ya se contabilizan 10 mujeres asesinadas por violencia machista, una cifra que triplica la de 2025 por estas mismas alturas del año. Además, la concentración de crímenes machistas en un corto periodo hace que salten todas las alarmas y se genere preocupación.
La violencia de género es un fenómeno estructural y multicausal. El primero y principal es el machismo que impera en la sociedad. También hay datos que reflejan que hay momentos especialmente trágicos. Los meses de verano presentan un riesgo estadísticamente más elevado de homicidios por violencia de género. Explica los factores concurrentes en los casos de violencia uno de los mayores expertos internacionales en violencia machista, el profesor Miguel Lorente, exdelegado del Gobierno para la violencia de género. Son 4 los elementos que influyen en el resultado y en las consecuencias en forma de homicidios. El primer elemento esencial, fundamental, nuclear, es el machismo, que haya hombres que entiendan que la violencia se puede utilizar contra las mujeres para corregirlas o castigarlas según ellos decidan que se debe de hacer, ¿no? El segundo elemento, que es un elemento que influye en determinados momentos, es el efecto estacional, ¿no? Sabemos que en verano y en Navidad hay una mayor incidencia como consecuencia de la modificación de la relación y las dinámicas familiares. El mes con más homicidios es julio, seguido de agosto, después enero. Hemos pasado un periodo de eso que no tiene por qué ocurrir, pero es verdad que es un factor que influye. El efecto llamada o efecto imitación también influye. Los expertos saben que pueden producirse réplicas de conductas por parte de sujetos predispuestos. Es decir, si se tiene constancia de un crimen machista, puede ser el desencadenante de otro en individuos con factores de riesgo previos. El tercer factor es el efecto llamada, el efecto imitación, como queramos denominarlo, pero es una situación que hemos estudiado, que está presente y que ocurre en cualquier circunstancia de la conducta humana. Cuando hay alguien que está planificando llevar a cabo una conducta y ve que otro ya la ha hecho, con el resultado que él busca, pues se refuerza en su idea, ¿no? Por lo tanto, cada vez que se produce un homicidio después de un periodo sin homicidios, todos los hombres que están pensando en matar a su pareja o expareja, y ahora mismo hay hombres que están en esas circunstancias, pues se refuerzan para seguir adelante en su intención, ¿no? Entonces también tenemos que tenerlo en cuenta porque es un factor de riesgo que tenemos que abordar. Otro de los factores que influyen es el negacionismo de la violencia de género, una postura ideológica que cuestiona o niega la existencia de una violencia estructural ejercida contra las mujeres por el hecho de serlo, o que rechaza su reconocimiento jurídico diferenciado. Y el último es el negacionismo, el hecho de cuestionar la violencia de género, la realidad de la violencia de género, pero no solo cuestionarla en abstracto, sino hablar de que la mayoría de las denuncias son denuncias falsas, de que hay hombres que están perdiendo su casa, que están perdiendo los niños, que están perdiendo el dinero por culpa de denuncias falsas, que hay hombres que se están suicidando por culpa de denuncias falsas. Toda esa situación genera un clima de odio donde ya existe esa violencia que lo que hace es reforzar a los agresores en su idea de que las mujeres son malas, de que su mujer o su exmujer es especialmente mala y perversa y que por lo tanto solo con violencia se puede resolver esa situación. Para Miguel Lorente, la educación constituye el eje estructural de la prevención del machismo porque actúa sobre el origen cultural del problema. Sostiene que la educación es la vacuna contra la violencia de género, por eso reclama más políticas que apuesten por la coeducación. También considera necesarias medidas que protejan a las mujeres ante un caso de violencia machista. Insiste en que las políticas deben ser multifactoriales y no solo deben centrarse en las denuncias de las mujeres o en protocolos que no llegan a todos los contextos. Habla de intervenir antes de que la violencia ocurra, no solo reaccionar después. La clave, es decir, el anticiparnos a las situaciones de mayor riesgo y gravedad, pues no se está haciendo con la suficiente intensidad y continuidad, ¿no? Estamos dejando que sean las víctimas las que actúen para que nosotros respondamos ante su actuación, ¿no? Cuando después de 21 años vemos que solo se denuncia un 25 o un 26%, y ni siquiera tenemos la oportunidad de acceder ni de actuar sobre un porcentaje mayoritario de las mujeres que sufren violencia, ¿no? Y cuando actuamos sobre las que denuncian y luego reciben continúa la violencia, vemos que tampoco respondemos de manera proporcional cuando el 25% de las mujeres asesinadas ha denunciado previamente, ¿no? Considera que los poderes públicos deben asumir un papel más activo en la prevención. Son muchos factores que están actuando de manera inconexa, dispersa, que están teniendo efectos positivos, ¿eh? Es decir, hay que mandar el mensaje de que si comparamos los 10 últimos años respecto a los 10 primeros, los homicidios han disminuido un 19,8%, pero no es suficiente.
y sobre todo no es suficiente porque podríamos haber hecho y tenemos que hacer más para que ese porcentaje disminuya. No es admisible que se esté hablando de las instituciones de negacionismo de la violencia de género, no es admisible que haya mensajes de denuncias falsas en programas de máxima audiencia divulgando ese mito y ese mensaje contra las mujeres que sufren la violencia, ¿no? Yo creo que son muchas cosas que estamos permitiendo y que tienen consecuencias. La prevención contra el machismo no es solo una cuestión de justicia para las mujeres, sino de transformación social integral. Recuerden que existe el 016, servicio de atención a todas las formas de violencia contra las mujeres. Es un teléfono gratuito, confidencial, funciona las 24 horas del día y está activo los 365 días del año. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Bueno, hace un mes el patronato de la FINBA, la Fundación para la Investigación Biosanitaria del Principado, nombró por unanimidad a Celia Gómez nueva directora de la Fundación, un organismo público-privado de referencia en investigación biosanitaria de innovación. Su candidatura fue seleccionada entre 15. Ahora Celia, que hoy nos acompaña, afronta una nueva etapa orientada a seguir fortaleciendo la actividad investigadora, la innovación, el ecosistema biosanitario, una etapa de la que vamos a hablar en los próximos minutos con ella, que nos acompaña hoy. Buenos días, Celia. Gracias. Buenos días. El patronato valora la adecuación de su perfil a las necesidades estratégicas de la Fundación. ¿Cuáles son, grosso modo, sé que es algo prematuro preguntarle porque lleva menos de un mes en el cargo, pero grosso modo, ¿cuáles son esas líneas? Bueno, hay una línea fundamental o digamos básica que es continuar el trabajo de fortalecer el tejido investigador y de innovación en el Principado de Asturias. Ha hecho un buen trabajo, ha ido creciendo los grupos de investigación y los proyectos, pero es un camino sobre el cual todavía tenemos muchos pasos que dar adelante, ¿no? Y sobre todo ganar también en visibilidad, tanto dentro del propio Principado, de la comunidad autónoma, para que se conozca mejor el trabajo que hacemos y las posibilidades que hay, como a nivel nacional e internacional. ¿Va a ser continuista esa línea de trabajo que emprende? ¿Mantendrá, cambiará cosas de su antecesor, de Faustino Blanco? A ver, básicamente la investigación descansa en el ISPA, en el Instituto que es donde están los grupos de investigación y en el cual, además de los investigadores del SESPA, también participan el CSIC, la universidad y otros investigadores, ¿no? Digamos que es el lugar que reúne a todos los investigadores, y FINBA es, digamos, que la estructura de soporte para la gestión de esos grupos. En la medida en que hay muchos proyectos que ya están en marcha, esa parte lógicamente hay que continuarla y consolidarla. Estoy hablando, y a corto plazo, pues proyectos como la propia reacreditación del instituto, el FINBA Data Trust con el espacio de datos que se vincula también con el espacio de datos español y europeo, la unidad de investigación clínica. Es decir, hay proyectos iniciados, igual que otros proyectos de las líneas de investigación, que lógicamente tienen que continuar. Cada uno luego le da su impronta personal también a las cosas, ¿no? Pero hay un equipo muy profesional y que yo creo que está haciendo un magnífico trabajo con el que continuaremos. Sí. Un equipo en el que se vivieron tensiones con el anterior director de la FINBA. No sé cuál es el clima laboral, si se ha podido reunir ya con parte de esos trabajadoras del Tuvimos FINBA. un encuentro informal este viernes pasado, digamos, de primer contacto, en el cual, todo el mundo que estaba en el instituto y alguno más vino a tener ese primer momento, en el cual, pues yo creo que el clima fue muy agradable y amable, con expectativas también, ¿no?, de poder continuar y de poder sacar adelante algunos de los proyectos que estaban en cartera. Y yo en esa parte creo que puedo aportar también, cada uno, como decía antes, aporta una parte, y la mía de la escucha activa y el liderazgo participativo creo que es algo que encaja bien en las expectativas que se tienen en el instituto. Sí, esa reacreditación a la que se refiere del Instituto Carlos III,
es un objetivo factible, es un objetivo que sí. No, sí. Ahora mismo, sí. tal como van los trabajos, o sea, tanto con los logros que se tienen, digamos, los puntos que hay que cumplir para tener la acreditación, creemos que no vamos a tener ninguna dificultad, y lo que es el propio trabajo de documentar y de aportar las evidencias va con muy buen ritmo, con lo cual creemos que eso no tendrá dificultad. Hemos hablado de proyectos, hemos hablado de clima laboral, de línea continuista con cambios, con su propia impronta, con su propio bagaje profesional. No sé si las condiciones laborales van a ser las mismas, porque se sabe que esas condiciones, sobre todo la remuneración, levantó cierta polémica. No sé si en este aspecto puede concretar, o a lo mejor despejar algún tipo de crítica, de comentario. A ver, el año pasado se cerró un convenio colectivo, que yo creo que ese es un hito. Un primer convenio colectivo siempre es un hito importante en una empresa, en la cual hay determinadas cuestiones que se han dejado planteadas, digamos, para negociar a futuro. A futuro es ya, porque ya estamos en el segundo año, entre ellos, por ejemplo, la carrera profesional, y que serán cosas que abordaremos. También estamos ahora cerrando ya también el plan de igualdad de la FIMBA, es decir, elementos que una organización, que es también una empresa que está creciendo y que necesita también formalizar, ¿no? Yo creo que en esa vía y en la vía del reconocimiento, y en la medida en que podamos seguir captando fondos, tanto para proyectos como fondos privados, vamos a poder ir mejorando esas condiciones. Parte de su bagaje profesional viene del Ministerio de Sanidad, de hecho fue su anterior etapa profesional, formó parte activa de esa reforma del Estatuto Marco que ahora está llevando a los facultativos a la huelga. No sé si entiende sus protestas, si entiende ese desencuentro encallado entre la Administración y en este caso la Confederación de Sindicatos Médicos. Bueno, ya no me corresponde, pero yo creo que es un conflicto, o ha sido un conflicto muy evitable, porque las reuniones que ha habido, que son más de 20 con los sindicatos convocantes de las huelgas, yo creo que se avanzó, que se recoge en el estatuto las reivindicaciones fundamentales, sobre todo lo que tiene que ver con las mejoras de las condiciones laborales, y lo que tiene que ver con que las guardias o las jornadas no sean jornadas tan extensas como son ahora, y algunas otras cuestiones que también están recogidas. Entonces, digamos, aunque ya no me corresponda, pero sí que invito a las organizaciones sindicales de médicos a reflexionar. El acuerdo se llegó en lo que es el ámbito de negociación, que es como la mesa sectorial a nivel nacional, en la cual están representados todos los colectivos, y creo que no hay ni ha habido un texto más completo y que recoja mejor los derechos de los profesionales y la mejora de las condiciones laborales como el que está ahora encima de la mesa. Otra meta es que FIMBA gane influencia en la toma de decisiones en el sistema sanitario. Llevan ya desde 2013 en activo, se fundó en ese año. Durante todo ese tiempo se ha tenido a la FIMBA, al ISPA, en suficiente consideración en esa toma de decisiones en este ámbito. O sea, ha sido un actor efectivo, real Claro, yo en este campo. Tampoco juego mucho porque lo veo desde la distancia, ¿no? Yo ahora mismo creo que sí, o sea, en mis primeros contactos también con la propia consejería, con la consejera, con el servicio de salud, yo creo que sí, y yo creo que además es un actor con el que se quiere contar, ¿no? Que eso es lo importante, pero yo creo que hay una voluntad clara y decidida de apostar por la investigación y por la innovación, en la medida en que sea la investigación que se hace en el instituto, que es la investigación translacional, es decir, cómo investigamos para mejorar la prevención de la enfermedad y la mejora de la salud, ¿no? Y en el caso de la innovación, que además también en la investigación, en ambos casos, puede tener también una transferencia al mercado, es decir, al entorno productivo de la comunidad autónoma, yo creo que es una oportunidad que no podemos dejar escapar, ¿no? Es decir, las cosas
cosas cambian muy rápido y tenemos que estar ahí, y ese es un compromiso que tiene la FINVA, ¿no? El de hacer ese apoyo a que la investigación y la innovación repercutan directamente en la sociedad y en el desarrollo de la comunidad autónoma. Aquí en todos este corto plazo, este medio plazo, estas investigaciones, estos proyectos, la inteligencia artificial tiene un papel indiscutible, un peso totalmente aplastante. ¿Cómo integrarla de forma realmente efectiva en el sistema? Porque es algo que está generando muchos dilemas éticos, controversia, muchas veces fruto del desconocimiento de todas las aplicaciones que puede tener en el campo de la biomedicina. Pues efectivamente, por un lado va demasiado rápido, demasiado digo, para poder a veces asimilar todos los cambios tecnológicos que se están produciendo, pero no podemos ser ajenos a ello, ¿no? Es decir, que tenemos que ir incorporando todas esas innovaciones, y la inteligencia artificial es una, en mi opinión. La inteligencia artificial viene para ayudar a la toma de decisiones, pero el factor humano, el elemento clave, tiene que seguir siendo el profesional sanitario, ¿no? Que es el que al final decide, pero puede suponer un cambio en la organización del trabajo, en la gestión de los tiempos, que solucionaría muchos de los problemas que ahora mismo estamos teniendo con las demoras y las esperas. Porque muchas voces, algunas voces tienen miedo de que la tecnología deshumanice, que acreciente esas brechas de desigualdad. Es algo a tener en cuenta también. Es algo a tener en cuenta, obviamente, ¿no? Sí. Primero, que no sustituye a un profesional sanitario, y segundo, que su desarrollo tiene que ser un desarrollo equitativo, efectivamente, en lo territorial y también en cuanto a los colectivos o las personas a las que llegue. El ISPA, al que hacía referencia antes, cuenta con 900 profesionales en distintas disciplinas. No sé si hay previsión de crecimiento, si la plantilla es lo suficientemente amplia como para dar respuesta a todo lo que la actividad investigadora. Hombre, queremos que todavía hay mucho potencial investigador por explotar entre los profesionales sanitarios, ¿no? Y ese camino lo tenemos que recorrer, porque también hay que generar cultura investigadora. Hay servicios que tienen esa cultura investigadora desde hace décadas, otros que son más incipientes. El apoyo a los investigadores y a los grupos y a las líneas emergentes es un elemento clave, porque tenemos que captar talento joven que nos pueda dar continuidad, ¿no? Entonces, queremos que el potencial de crecimiento es todavía importante, y es parte del trabajo que la Fundación, que FINVA hace también, de apoyo al ISPA en esa alianza estratégica que tenemos, de dar soporte y ayudar a incentivar la actividad investigadora. ¿Cómo podríamos, grosso modo, sin entrar en materia, porque entendemos lo que acabamos de decir, menos de un mes en el cargo, pero qué podríamos hacer para atraer, para retener, para que esos jóvenes investigadores no acaben yéndose a otros institutos dentro y fuera de nuestras fronteras? Bueno, pues, hombre, para empezar ya tenemos, ¿no? Hay herramientas, que algunas de ellas son además a nivel, digamos, financiadas a nivel nacional por el Instituto de Salud Carlos III, que son las convocatorias intramurales, convocatorias para animar tanto a hacer proyectos de investigación, que muchos de ellos son después tesis doctorales, que inician una carrera investigadora, financiar también proyectos desde los propios fondos de la Fundación. Ahí estaremos también atentos a intentar captar más fondos privados, ¿no?, del entorno. En la medida en que podamos explicar el impacto que pueden tener la investigación y la innovación, los proyectos que tenemos en marcha, y que eso pueda, digamos, sensibilizar en general a la población, porque tenemos también incluso donaciones privadas, pero también de empresas que se impliquen más, porque podemos tener investigación independiente que ayuda mucho a este tipo de iniciativas con los investigadores que comienzan su trabajo, ¿no? Parece muy importante hacerlo así, y a la medida también que podamos, optando a proyectos competitivos, lograr proyectos que tengan impacto y relevancia, eso ayuda a atraer, en algunos casos, a atraer de vuelta también a talentos que están ahora en otros ámbitos y en otros lugares, ¿no? Y ya por último, Celia,
me va a volver a decir que no le compete, que ya está fuera de sus competencias, pero bueno, usted es experta en planificación, gestión sanitaria, no sé qué opinión le merece ese nuevo mapa de áreas sanitarias, si va a ser efectivo, si está bien planteado, si es lo que Asturias necesitaba. Bueno, es un debate que ya llevábamos tiempo. Yo recuerdo cuando estuve aquí, hablábamos ya de cambiar de 8 a 4, de 8 a 3. Yo creo que se ha madurado durante estos años ese debate y yo creo que tiene sentido, sobre todo porque hay determinados elementos de gestión que se pueden centralizar y que suponen una mejor gestión, da más homogeneidad también al sistema y esa mayor homogeneidad tiene que revertir en una equidad mayor en el territorio, ¿no? Entonces yo creo que es una buena opción y hay que trabajar en que sea además un éxito. Bueno, pues Celia Gómez, nueva directora de la Fundación para la Investigación Biosanitaria del Principado, gracias. Seguiremos pendiente de su recorrido, de su trayectoria aquí en la FIMBA. Gracias. Muchas gracias, Celia. y a disposición. Gracias. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Deportes con Diego Domínguez. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El Real Oviedo seguirá hasta mañana en el Requeixón preparando el encuentro del próximo sábado a las 9 de la noche en el Carlos Tartiere frente al Atlético de Madrid. Alberto Reina ya trabaja al mismo ritmo que sus compañeros y Santiago Colombato volverá a estar disponible tras sanción. Los que seguirán al menos una semana más siendo baja son los lesionados David Costas y Obi Ellaria. Veremos a ver si Eric Bailey se reincorpora hoy al grupo tras ejercitarse ayer en el gimnasio por precaución. El Sporting iniciará esta mañana la preparación del encuentro del domingo a las 4:15 de la tarde ante el Leganés en el Molinón, segundo partido que los rojiblancos van a jugar de forma consecutiva en su feudo. Los gijoneses tendrán 4 sesiones de entrenamiento por delante antes de medirse al conjunto madrileño. Será baja por lesión Lung y todo apunta a que Nacho Martín no pueda estar disponible por unas molestias en el tendón de Aquiles, ya que le impidieron estar disponible también para el último partido ante el Valladolid. En Primera Federación, tras frenar su mala racha de resultados, el Real Avilés viaja a las Islas para medirse al líder Tenerife el viernes a las 9:15 de la noche en el Heliodoro Rodríguez López. Escuchamos al extremo Isi Ross. A todos los equipos tienen mala racha. Yo espero que haya acabado esta semana nuestra. Entonces, pues ahora a sumar y a ver si cogemos 2 victorias seguidas y ya pues, lo antes posible hay que certificar la permanencia. Además, hoy se disputa una nueva jornada en la Hockey Liga Femenina y el Telecable Gijón recibe a partir de las 9 de la noche en Matajove al Vilasana, que es el actual líder de la competición. Un partido importante para las de Natasha Lee. Es la lucha por el primer puesto. Nosotras ganando nunca se puede decir al 100%, pero damos un paso muy grande, ¿no? hacia ser primeras de la liga y quedar en muy buena posición. El Club Patimieres, por su parte, también actúa como local, recibiendo a las 9 de la noche en el Viciola Royan al Palau. Por otro lado, Pablo Carreño sigue adelante en el torneo de Dubái tras vencer a Denis Shapovalov por 6-2 y 6-4. En balonmano, Abel Serdio ha sido citado por el seleccionador nacional para la disputa de 2 partidos amistosos ante Francia que servirán de preparación para la clasificación para el Mundial de Alemania 2027, y ayer se presentó en Cangas de Onís la 12ª edición de la Cangas Mountain, que se va a celebrar el sábado, una cita que además batirá récord de participación con 2.500 corredores. Asturias Hoy, en clave económica. En clave económica con Renta 4 con José Antonio Antuña. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Elia? Buenos días. ¿Qué tal? ¿En qué ponemos hoy el foco? Pues hoy va a ser una de las sesiones importantes de la semana junto al viernes, yo creo que lo más trascendental. Destacar que que ayer, sobre todo en Estados Unidos, hubo una sesión bastante positiva ante las declaraciones de Anthropic de que su software sugiere más que pueda haber cierta colaboración con esas empresas de software tecnológicas que tanto estaban sufriendo últimamente en cotización, más que pueda sustituirlos. Y eso ha hecho que muchas de esas empresas que, insisto, en los últimos jornadas estaban
cayendo, pues fueran recuperando parte de ese valor. Y en relación con eso, el claro protagonista de hoy, yo creo que es la presentación de resultados de Nvidia, que la conoceremos al cierre del mercado americano, sobre las 10 de la noche, pero que nos va a permitir ver la fortaleza que está teniendo la inteligencia artificial. Destacar de ayer también cifras de Home Depot en relación con consumo privado en Estados Unidos, donde se batieron expectativas, se mejoraron márgenes, se confirmó la guía, con lo cual unos datos positivos. Y aquí en España pues hoy tenemos presentación de resultados de Iberdrola, del Ferrovial, de ACS, de Robi, de Indra. Es el día del inversor del Banco Santander, con lo cual lo que haga el IBEX va a estar muy marcado por lo que pueda hacer esta presentación de resultados. Y destacar pues 2 o 3 cositas más a nivel macro, que tenemos el PIB de Alemania, conoceremos el dato del cuarto trimestre de Alemania, se espera un dato débil pero que va poco a poco recuperando, y también conoceremos el IPC de la eurozona, con lo cual pues insisto, una sesión bastante importante, aunque yo creo que lo más trascendental, insisto, será al cierre del mercado en Estados Unidos con esa presentación de resultados de Nvidia, con lo cual esa implicación ya la veremos de cara a mañana. Gracias, tomamos nota para comentarlo todo mañana jueves. Gracias, José Antonio. Gracias, buenos días. Y hasta aquí el matinal, hasta aquí Asturias Hoy, primera edición de esta edición del 25 de febrero. Se quedan ahora con Asturias al día. Gracias por escuchar la radio pública. Band is blowing